Bienvenidos mis amigos, mis amigas. Estamos hoy en la lista de reproducción de enseñanza para pastores con el tema oír pesadamente versus tedio. Para la mayoría parecerá sinónimo, ¿verdad? El oír pesadamente y el que se te haga tedioso, ¿verdad? También hay gente que interpreta que oír pesadamente, porque lo asocian a eso de adquirir el peso de gloria, que oír pesadamente es algo positivo. No, déjenme decirles que oír pesadamente, en el propio adverbio te lo dice, algo pesado, pesadamente, en ese sentido, pues connota una negatividad. Oír pesadamente es oír con fastidio, ¿verdad? Pero no son sinónimos el oír pesadamente, el oír con fastidio y el tedio no son sinónimos y lo vamos a ver hoy, o sea, no significan lo mismo. Vamos a verlo hoy. Porque fíjense ustedes que al tedio se prestan fácil para manipular sus propias conciencias. ¿Cómo manipulan sus propias conciencias? Creyendo que hacen una obra de caridad escuchando a un ponente charlatán y vanidoso que habla vanidades. Con eso quieren engañar a sus conciencias y se quieren hacer los santurrones aguantando tedio, aguantando predicaciones tediosas 100%. Con esto se creen que van a subsanar sus pecados y sus transgresiones. Estoy hablando de psicología dentro de un grupo de gente determinado, ¿verdad? No es que todos sean así, ni mucho menos, pero hay gente que va por ahí, ¿verdad? En 2 de Timoteo 2:16, vamos a 2 de Timoteo 2:16, nos dice: evita las conversaciones inútiles y necias que solo llevan a una conducta cada vez más mundana o profana. Evita las palabras inútiles. Pero determinado tipo de gente no quiere evitar las conversaciones inútiles, infructuosas, y entonces aguantan el tedio de charlatanes y vanidosos que hablan vanidades y que por otro lado les sustraen de su bolsillo, porque dentro de la charlatanería y la vanidad de que hablan incurren en el pordioserismo de danos tu ofrenda, danos tu diezmo, ¿verdad? Porque si no, Dios no te va a bendecir. Que una ofrenda es positiva, si una ofrenda sí, eso viene de Elohim, pero esos te piden la ofrenda, pero hablando vanidades, charlatanerías y luego que no te aprovecha para nada. ¿Entienden? No se le ve por ningún lado la ganancia a esa ofrenda, porque luego es que te chantajean, es que si no, Dios no te bendice. No, la ofrenda es voluntaria, ¿verdad? Y ellos te piden ofrenda y por ende todavía más, diezmo, como si es que les debes la vida a ellos. Tremendo, ¿no? Entonces, en Mateo 12:36, como decimos, estos no se apartan de las conversaciones inútiles, sino que le ponen oído a estos vanidosos, charlatanes y tediosos. Porque si fuera a decir que es que tienen predicaciones que de alguna manera te motivan o te avivan un poco, pero si son paños calientes, si es que ya es que hasta tediosos son. ¿Por qué? Porque siempre te hablan lo mismo, con los temas tan ricos que hay en la Biblia, ¿verdad? En Mateo 12:36, en el libro de Mateo 12, verso 36, vamos a ver algo, que son palabras del mismo Mashiach.
12:36 dice: les digo lo siguiente, el día del juicio tendrán que dar cuenta de toda palabra inútil que hayan dicho. Así que, si mis queridos amados pastores, a los cuales quiero aconsejar, tienen que saber esto, que de toda palabra vanidosa, charlatana, inútil que haya salido de ustedes, tendrán que dar cuenta. Palabra vanidosa, vana, ¿verdad? Y sus oyentes les han convencido de que les escuchen a ustedes por caridad y aguantar su tedio, sus predicaciones tediosas. En Tito 3:9, en el libro de Tito 3, verso 9, nos dice así, nos dice: no te metas en discusiones necias sobre listas de linajes, hordas, linajes ancestrales míticos, espirituales, o en riñas y peleas acerca de la obediencia a las leyes judías, esto es, a la halajá, que esto eran leyes interminables sobre un mandamiento, añadiduras a la Torá, no eran Torá. Todo esto es inútil y una pérdida de tiempo. Ahí va el consejo. Para ahorrarte el tedio y las palabras inútiles. ¿De qué? Dichas por inútiles. Primera de Timoteo 1:16 nos dice, pero Elohim tuvo misericordia de mí para que Yahshua HaMashiach me usara como principal ejemplo de su gran paciencia aún con los peores pecadores. De esa manera otros se darán cuenta de que también pueden creer en él y recibir la vida eterna. Primera de Timoteo 1, verso 16. Eso no tiene nada que ver con lo que hemos hablado, no lo habré notado bien. Segunda de Pedro 2:18. Segunda de Pedro 2:18. Segunda de Pedro 2:18 nos dice así: se jactan de sí mismos, estos vanidosos charlatanes, fíjense cómo predican. Dicen, se jactan de sí mismos con alardes tontos y sin sentido. De hecho, miren, hasta se preparan los chistes. Y estos son gente que ha estudiado la psicología de las masas, cómo manipular la mente del público. Se preparan los chistes, por escrito, se los preparan. Esto es realmente tan vanidoso, tan estúpido. Se preparan, se ensayan los chistes a la congregación. Se jactan de sí mismos con alardes tontos y sin sentido. Saben cómo apelar a los deseos sexuales pervertidos para incitar a que vuelvan al pecado a los que apenas escapaban de una vida de engaño. O sea, que los meten de Guatemala a Guatepeor. Ahora, este tedio de esta gente que se expresa así, con vana charlatanería, palabras inútiles, llevando a la gente a la sensualidad, que es lo que dice en verdad este verso. Sensualidad es el abandono de tus propios sentidos. Entonces ya incurres en manifestaciones demoníacas. Entonces te vuelcas a las palabras infructuosas, inútiles, charlatanería, alardes de sí mismo, de que si son más musculosos, menos musculosos, de que si de solteros ligaban mucho, eran unos ligones, eran unos conquistadores. Oigan, palabras inútiles. O eran unas que eran muy bellas y tenían relaciones sexuales con muchos hombres. Alardes tontos, señores.
Bueno, pues ese tedio se lo tragan. Ese tedio se lo tragan las iglesias, las congregaciones y los feligreses, y por el ciberespacio también, ¿verdad? Entonces, si oyen ahí pesadamente, es decir, con fastidio. Es decir, que el tedio de toda esta gente que habla vanidades, estupideces y charlatanerías, el tedio que les produce, bien lo toleran. Pero si oyen Torah, entonces es cuando oyen pesadamente. Cuando se produce Deuteronomio 32:4. Deuteronomio 32, verso 4. Que dice: Él es la roca, sus obras son perfectas, todo lo que hace es justo e imparcial. Él es Elohim fiel, nunca actúa mal, qué justo y recto es Él. Cuando contemplas y vives la maravilla continua de la Torah, ¿verdad? Entonces ya ahí se empiezan a escamar, ¿verdad? Pero en el 32, 18, no, perdón, en el 32:4, sí, dice esto. Dice: proclamaré el nombre del Señor, qué glorioso es nuestro Elohim, Él es la roca, sus obras son perfectas, todo lo que hace es justo e imparcial, Él es Elohim fiel, nunca actúa mal, qué justo y recto es Él. Cuando te regocijas en la Torá, en las maravillas de tu Elohim, entonces ahí sí oyen con fastidio, porque les estás llevando a la Torá. Te maravillas de tu Creador, por lo tanto te maravillas en la palabra, en la instrucción de tu Hacedor, y ahí ya sí oyen pesadamente, ahí ya sí oyen con fastidio. Ahora, el tedio bien lo toleran. Las predicaciones vanas, infructuosas, charlatanería, eso bien lo toleran. Y el predicador que no sabe predicar, pues ese tedio sí lo toleran bien. ¿Por qué? Porque se creen que escuchando al que no sabe predicar van a tapar pecados suyos, pecados propios. Pero la Torá sí la oyen pesadamente. Y entonces en Hechos 28-27, ya estamos terminando, en Hechos de los Apóstoles 28, verso 27, nos dice: pues el corazón de este pueblo está endurecido, y sus oídos no pueden oír, y oyen pesadamente, dice otras versiones, es decir, oyen con fastidio, y han cerrado los ojos, así que sus ojos no pueden ver, por lo cual es un decreto justo del Eterno, bendito sea, por cuanto tapan sus ojos para el encendido de velas y todo eso, entre otras cosas, y sus oídos no pueden oír. ¿Por qué? Porque ya oyen pesadamente, ya oyen con fastidio. ¿Por qué oyen con fastidio? Porque lo que se les presenta es Torá, no es tedio. El tedio bien lo toleran. Los predicadores y las predicaciones que no saben predicar bien lo toleran, porque se creen que es una obra de caridad escucharle el sermón a un estúpido, ¿verdad? Así que sus ojos no pueden ver y sus oídos no pueden oír y su corazón no puede entender y no pueden volver a mí para que yo los sane. Exactamente. Porque el tedio se les ha infiltrado a los huesos, ellos mismos ya son tedio, pero la Torá la oyen pesadamente, con fastidio. Shalom, shalom, besos y abrazos.